en Estados Unidos se está aplicando bastante. Globalmente hablando, yo esperaría unos 10 años o algo así. Profesor, disculpe, ¿cuál es la distancia máxima con que se puede proyectar la luz? ¿Y eso de qué depende? ¿Del voltaje aplicado, de la frecuencia, de la potencia? O la eso depende de la potencia. La distancia máxima, por favor. ¿Perdón? La distancia máxima con que se puede proyectar la luz. Ok, veamos, una pregunta comercial. Esa pregunta no podría saber. La distancia, ¿no? Es más aplicativo, yo soy físico. ¿Cuál es la diferencia entre un LED y un OLED? Un OLED es un diodo emisor de luz usando material orgánico. La ventaja de los OLED, aún no han alcanzado una eficiencia mayor que los diodos emisores de luz de estado sólido, pero los OLED lo que puedes hacer es crear superficies flexibles. Se está utilizando sobre todo en lo militar. Es posible que se generen diodos emisores de luz o paneles que sean flexibles y se puedan poner en el brazo para poder ver mapas y cosas así. Esa es la diferencia, la flexibilidad. Agradecemos al público por su participación. Si no hay más preguntas, un aplauso para el profesor Lucio. Voy a hacer esta presentación a insistencia del doctor Modesto Montoya, que es una presentación sobre un tema que tiene elementos de ciencia, pero que esencialmente es un tema de política. El tema de esta presentación es el cambio climático y cómo es que estamos trabajando este tema en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, que es le llamamos Plan Perú 2021. Y voy a empezar refiriéndome a algunos hechos y cómo es que este tema es un tema que genera controversia, no es un tema científicamente establecido de manera completa. Lo primero que podríamos decir es que el calentamiento del sistema climático es un hecho. Existe esta entidad que se llama el Panel Internacional de Cambio Climático y que produce unos reportes con cierta periodicidad. Más recientemente, en el informe, ellos han señalado que este calentamiento y este proceso de cambio climático es un hecho. La temperatura promedio del aire en los océanos ha estado aumentando, como se puede ver en los gráficos. Como se puede ver en los gráficos que están ahí, esta es la temperatura de la superficie, que claramente está aumentando, ha aumentado aproximadamente 1 grado, desde acá más o menos de 1950, ¿no? Entre 1900 y 1950. Esta es la temperatura del nivel del mar, que también está incrementándose, y de manera simultánea, la cubierta de nieve en el hemisferio norte ha estado disminuyendo, hay un patrón bastante claro. Nosotros en el Perú lo podemos ver cuando observamos las altas cumbres andinas, donde hay una retracción de los glaciares. Lo que está en discusión es cuáles son las causas del cambio climático. Entonces, la mayoría de los científicos ha hecho consenso en que la causa del cambio climático son las emisiones de gases de efecto invernadero, donde el dióxido de carbono es el principal gas de efecto invernadero. Pero cuando digo que han hecho consenso, precisamente quiero señalar el hecho de que no es un hecho científicamente establecido. Y hay entonces otros científicos que cuestionan este consenso y que plantean que este calentamiento que se observa sería parte de un ciclo natural de larga duración.
y que no necesariamente sería explicado por la acumulación de estos gases, ¿no? Lo que observamos en el gráfico es cómo es que se distribuye el incremento de las emisiones de estos gases. Tenemos básicamente el dióxido de carbono, que proviene de combustibles de origen fósil y otras fuentes, y el dióxido de carbono que proviene de la deforestación, de la degradación y la quema de turba, y otros como el amoníaco y óxidos nitrosos. Las principales fuentes son las emisiones de la quema de combustibles fósiles. Ahora, los estudios que plantea este panel internacional sobre cambio climático señalan efectos de este fenómeno en América Latina, esencialmente reflejadas en la sustitución gradual de los bosques tropicales por ecosistemas tipo sábana, la sustitución de las zonas semiáridas por una vegetación mucho más de tierras áridas, y en ese proceso la pérdida de diversidad biológica con extinción de algunas especies importantes. También se señala que ha habido una menor productividad de los cultivos agrícolas, así como de la producción pecuaria, y esto afectaría la seguridad alimentaria, tendería a aumentar el número de personas que están amenazadas por el hambre. Y finalmente, también se producirían cambios en la precipitación, se reducirían los glaciares, y todo esto afectaría la disponibilidad de agua tanto para el consumo de las personas, para el uso agrícola, pero también, y muy importante en un país como el Perú, donde su matriz eléctrica es como el 60%, también para la generación de energía. Han habido distintos informes que han alcanzado notoriedad en este respecto. Uno de los más importantes es el denominado informe Stern, por este economista que fue economista jefe del Banco Mundial, ahora es un lord en Inglaterra, y donde esencialmente, con la visión de los países desarrollados, se enfoca el problema desde el punto de vista de la necesidad de invertir en mitigación del cambio climático. La mitigación se entiende como aquellas acciones para reducir las emisiones y, por tanto, por esa vía tratar de mantener, digamos, los niveles de temperatura dentro de un rango que no sea mayor a 2 grados de incremento, ¿no? Entonces, lo que plantea el informe, en síntesis, es que el cambio climático genera costos económicos y que esto representaría una pérdida anual de entre 5 y 10% del PIB global a nivel mundial, pero que este costo sería mayor en los países pobres, ¿no? De otro lado, evitar estos problemas tiene unos costos anuales que digamos, representarían aproximadamente 1% del PBI global de aquí al 2050. Entonces, una simple comparación entre los daños que se generarían y los costos de enfrentar estos daños nos evidencia que hay beneficios positivos de tomar medidas para estabilizar las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, los beneficios económicos compensarían los costos en los que habría que incurrir. El propio informe Stern señala que hay que cambiar las tecnologías de generación de energía para descarbonizar la generación de energía. Los sistemas eléctricos tienen un fuerte elemento de uso de combustibles fósiles, ya sea petróleo, gas o carbón. En algunos países como el Perú hay un componente muy importante de energía hidroeléctrica y más recientemente a nivel internacional se está invirtiendo bastante en energía eólica. Entonces, estas dos últimas fuentes, la hidroeléctrica y la eólica, podrían permitir que se satisfagan las necesidades de la demanda creciente de energía, pero sin acrecentar el problema de las emisiones de dióxido de carbono.